¿Alguna vez te has preguntado de dónde provienen los dragones y cómo se han convertido en símbolos tan icónicos en nuestra cultura? Acompáñanos en un viaje por las diferentes culturas del mundo para descubrir la increíble historia y evolución de estas fascinantes criaturas. Desde sus orígenes míticos hasta su presencia en el cine y la literatura moderna, exploraremos todo lo que necesitas saber sobre los dragones. Prepárate para sumergirte en un mundo de magia y maravilla. Introducción. Los dragones son criaturas mitológicas que han fascinado a la humanidad durante siglos. Estas criaturas, que suelen ser representadas como poderosos seres con habilidades sobrenaturales y aspecto reptiliano, aparecen en diversas culturas de todo el mundo, desde Oriente hasta Occidente. En la mente colectiva, los dragones pueden evocar imágenes de seres alados que exhalan fuego, protegen tesoros, o poseen una sabiduría y fuerza incomparables. La figura del dragón ha desempeñado un papel importante en los mitos y leyendas de muchas civilizaciones, llegando a ser un símbolo cultural poderoso en diversas regiones. En China y el este de Asia, los dragones son asociados con la buena fortuna, la protección y el poder. En Europa, sin embargo, a menudo han sido vistos como criaturas peligrosas y malévolas, enfrentándose a héroes y caballeros en épicas batallas. Los dragones también han dejado su huella en la literatura, el arte y la cultura popular moderna. Desde los épicos relatos de los héroes medievales luchando contra estas criaturas, hasta los dragones amistosos y leales que vemos en películas y programas de televisión, estas bestias míticas han seguido siendo una fuente de inspiración e imaginación para muchas generaciones. En este video, exploraremos la rica historia y los orígenes de los dragones en diferentes culturas, su evolución en la literatura y su papel en la cultura moderna. Acompáñanos en este viaje para descubrir cómo los dragones han dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad y por qué siguen siendo tan relevantes y fascinantes hoy en día. Los dragones son criaturas mitológicas que aparecen en diversas culturas de todo el mundo, con características y simbolismos que varían según la región. Generalmente, los dragones son representados como seres poderosos con un aspecto que combina características de varios animales, como un cuerpo largo y escamoso similar al de una serpiente o lagarto, alas de murciélago, garras afiladas y una cola larga. Pueden tener la habilidad de volar y, en muchas culturas, se les atribuye la capacidad de escupir fuego o controlar elementos como el agua o el viento. En algunos mitos, los dragones son seres astutos y sabios, mientras que en otros son peligrosos y malévolos. Los dragones se dividen principalmente en dos tipos según la región cultural. Dragones orientales, originarios de China, Japón y otros países del este de Asia. Estos dragones suelen ser vistos como símbolos de buena suerte, sabiduría, protección y poder. Tienen cuerpos largos y serpenteantes, a menudo sin alas, y son considerados seres benevolentes y vinculados a elementos naturales como el agua. Dragones occidentales, prevalentes en Europa. Estos dragones son más conocidos por su papel en las leyendas medievales. Tienen cuerpos robustos, alas, y a menudo son descritos como seres peligrosos que escupen fuego. En muchos cuentos, los dragones son antagonistas que deben ser derrotados por héroes o caballeros. Los dragones son criaturas míticas con una rica variedad de representaciones en diferentes culturas, que van desde símbolos de poder y sabiduría hasta temibles bestias que representan el mal. Orígenes en diferentes culturas. Los dragones tienen raíces profundas en las mitologías y tradiciones de diversas culturas en todo el mundo. Aunque su apariencia y simbolismo pueden variar de una región a otra, estas criaturas míticas siempre han sido motivo de asombro y fascinación. A continuación, exploramos los orígenes de los dragones en diferentes culturas. China y el este de Asia. En la cultura china, los dragones, conocidos como Lon, son símbolos de buena fortuna, poder y sabiduría. Estos dragones tienen un aspecto alargado, cuerpos serpentinos, y son asociados con los elementos naturales, especialmente el agua y el cielo. A menudo se les considera protectores de los pueblos y traen lluvias para fertilizar las cosechas. Los dragones también son parte importante de festivales y celebraciones como el Año Nuevo Chino, donde la danza del dragón es un evento central. Japón. Los dragones, conocidos como RY, en Japón comparten características con los dragones chinos, como su cuerpo serpenteante y su conexión con el agua. Se los considera guardianes de templos y santuarios, y símbolos de protección y buena suerte. Europa. En la mitología griega y romana, los dragones eran criaturas poderosas y a menudo se les vinculaba con la protección de tesoros o lugares sagrados. En la mitología griega,
el dragón ladón custodiaba las manzanas de oro en el jardín de las Hespérides. Durante la Edad Media, los dragones se convirtieron en símbolos del mal y el caos, siendo enemigos comunes en las leyendas de caballeros y santos, como San Jorge y el dragón. América. Aunque los dragones como tales no aparecen en las culturas precolombinas de América, existen criaturas mitológicas similares, como Quetzalcóatl, la serpiente emplumada en la cultura azteca. Quetzalcóatl es un dios que representa la sabiduría, la creación y la renovación. África. En África, algunas culturas tienen mitos sobre serpientes gigantes o criaturas similares a dragones. Por ejemplo, la mitología egipcia incluye a Apophis, una serpiente gigante que representa el caos y la oscuridad. En todas estas culturas, los dragones tienen un lugar especial en la mitología y la historia, y sus representaciones reflejan los valores y creencias de cada sociedad. Desde símbolos de protección y sabiduría hasta adversarios peligrosos, los dragones continúan siendo figuras icónicas en la imaginación de las personas de todo el mundo. La evolución de los dragones en la literatura es un reflejo de cómo ha cambiado la percepción de estas criaturas a lo largo del tiempo y en diferentes culturas. Desde ser vistos como enemigos mortales hasta convertirse en aliados y compañeros, los dragones han experimentado una transformación significativa en la literatura. A continuación, exploramos la evolución de los dragones en este ámbito. Literatura medieval. En la literatura de la Edad Media, especialmente en Europa, los dragones eran considerados criaturas malévolas y peligrosas. A menudo se les presentaba como adversarios que debían ser derrotados por héroes o caballeros valientes. Los relatos de San Jorge y el dragón, por ejemplo, son representativos de esta época, donde los dragones simbolizaban el mal y el caos. Literatura renacentista. Durante el Renacimiento, la literatura continuó con la tradición de dragones malvados, aunque también empezaron a aparecer relatos que exploraban el simbolismo de los dragones como seres más complejos. Por ejemplo, en La leyenda de la ciudad sin nombre, de Thomas Hagwood, se describe un dragón que custodia un tesoro. Literatura moderna temprana. Con la llegada de la literatura moderna temprana, los dragones comenzaron a diversificarse en su caracterización. Se les dio un papel más ambivalente, siendo tanto criaturas temibles como símbolos de fuerza y sabiduría. Literatura contemporánea. En la literatura contemporánea, los dragones han experimentado una transformación significativa. Obras como El Hobbit de J.R.R. Tolkien presentan a Smaug, un dragón que sigue siendo una amenaza, pero también muestra inteligencia y un carácter distintivo. Los dragones también han aparecido como personajes más complejos y matizados, como en la serie de libros Juego de Tronos, de George R.R. Martin, donde los dragones son aliados y compañeros de Daenerys Targaryen. Literatura juvenil y de fantasía. En la literatura juvenil y de fantasía, los dragones han asumido un papel más amigable y accesible. Por ejemplo, en la serie Cómo entrenar a tu dragón, de Cressida Cowell, los dragones son compañeros de los protagonistas y personajes con personalidades únicas. Otros ejemplos incluyen la serie Eregan, de Christopher Paolini, donde los dragones son aliados de los héroes y juegan un papel crucial en la narrativa. En general, la evolución de los dragones en la literatura muestra una tendencia hacia la humanización y complejización de estas criaturas, lo que refleja una visión más matizada de su papel en las historias. Desde bestias temibles hasta compañeros leales, los dragones siguen siendo una fuente constante de inspiración e imaginación en la literatura de todo el mundo. La evolución de los dragones en la literatura es un reflejo de cómo ha cambiado la percepción de estas criaturas a lo largo del tiempo y en diferentes culturas. Desde ser vistos como enemigos mortales hasta convertirse en aliados y compañeros, los dragones han experimentado una transformación significativa en la literatura. A continuación, exploramos la evolución de los dragones en este ámbito. Literatura medieval. En la literatura de la Edad Media, especialmente en Europa, los dragones eran considerados criaturas malévolas y peligrosas. A menudo se les presentaba como adversarios que debían ser derrotados por héroes o caballeros valientes. Los relatos de San Jorge y el dragón, por ejemplo, son representativos de esta época, donde los dragones simbolizaban el mal y el caos. Literatura renacentista. Durante el Renacimiento, la literatura continuó con la tradición de dragones malvados, aunque también empezaron a aparecer relatos que exploraban el simbolismo de los dragones como seres más complejos. Por ejemplo, en La leyenda de la ciudad sin nombre, de Thomas Hagwood, se describe un dragón que custodia un tesoro.
Literatura moderna temprana. Con la llegada de la literatura moderna temprana, los dragones comenzaron a diversificarse en su caracterización. Se les dio un papel más ambivalente, siendo tanto criaturas temibles como símbolos de fuerza y sabiduría. Literatura contemporánea. En la literatura contemporánea, los dragones han experimentado una transformación significativa. Obras como El Hobbit de J.R.R. Tolkien presentan a Smaug, un dragón que sigue siendo una amenaza, pero también muestra inteligencia y un carácter distintivo. Los dragones también han aparecido como personajes más complejos y matizados, como en la serie de libros Juego de Tronos de George R.R. Martin, donde los dragones son aliados y compañeros de Daenerys Targaryen. Literatura juvenil y de fantasía. En la literatura juvenil y de fantasía, los dragones han asumido un papel más amigable y accesible. Por ejemplo, en la serie Cómo entrenar a tu dragón de Cressida Cowell, los dragones son compañeros de los protagonistas y personajes con personalidades únicas. Otros ejemplos incluyen la serie Eregan de Christopher Paolini, donde los dragones son aliados de los héroes y juegan un papel crucial en la narrativa. En general, la evolución de los dragones en la literatura muestra una tendencia hacia la humanización y complejización de estas criaturas, lo que refleja una visión más matizada de su papel en las historias. Desde bestias temibles hasta compañeros leales, los dragones siguen siendo una fuente constante de inspiración e imaginación en la literatura de todo el mundo. Los dragones han mantenido su popularidad en la cultura moderna, apareciendo en una variedad de formas en el entretenimiento, los medios y otros aspectos de la vida contemporánea. A continuación, se presenta un resumen de la presencia de los dragones en la cultura moderna. Cine y televisión. Los dragones son personajes recurrentes en películas de fantasía y aventuras, como la serie de películas de Cómo entrenar a tu dragón y El Hobbit, donde se muestran dragones tanto peligrosos como amigables. En programas de televisión como Juego de Tronos, los dragones juegan un papel clave en la trama y son considerados símbolos de poder y fuerza. Videojuegos. Los dragones son personajes frecuentes en videojuegos, como la serie The Elder Scrolls, en especial Skyrim, donde los dragones son parte esencial de la trama. Otros videojuegos populares con dragones incluyen Spyro the Dragon, Monster Hunter y Dragon Age, donde los dragones pueden ser enemigos o aliados. Literatura. En la literatura contemporánea, especialmente en el género de fantasía, los dragones siguen siendo personajes centrales en muchas historias. Son populares tanto en libros para adultos como en literatura infantil y juvenil. Los autores han explorado diferentes aspectos de los dragones, desde su relación con los humanos hasta su papel como criaturas mágicas. Música y arte. Los dragones han inspirado a músicos y artistas a lo largo del tiempo. Algunas bandas y músicos utilizan imágenes de dragones en sus álbumes o canciones. En el arte, los dragones se representan en diferentes estilos y formas, desde ilustraciones detalladas hasta tatuajes y murales. Cultura pop. Los dragones se han convertido en íconos de la cultura pop, apareciendo en mercancía como juguetes, ropa, juegos de mesa y accesorios. Los dragones también se han vuelto populares en redes sociales, donde los usuarios comparten fanart, memes y contenido relacionado con estas criaturas. Eventos y festivales. Los dragones son parte de festivales y eventos culturales en todo el mundo, como el Año Nuevo Chino, donde la danza del dragón es una parte central de las celebraciones. En otros países, festivales de fantasía y convenciones de cómics a menudo incluyen representaciones de dragones en disfraces y actividades. En resumen, los dragones continúan siendo una presencia constante y diversa en la cultura moderna, inspirando a personas de todas las edades y creando un puente entre el pasado mítico y el entretenimiento contemporáneo. En la cultura moderna, los dragones siguen siendo un símbolo poderoso y versátil, y sus interpretaciones han evolucionado con el tiempo. A continuación, se presentan algunas de las interpretaciones modernas más destacadas de los dragones. Símbolos de poder y grandeza. Los dragones son a menudo asociados con el poder, la fuerza y la grandeza. Representan la habilidad de superar desafíos y dominar situaciones complejas. En los negocios y el deporte, los dragones pueden ser un símbolo de éxito y ambición. Guardianes y protectores. Aunque en muchas culturas tradicionales los dragones son temidos, en la cultura moderna se les ve con frecuencia como guardianes y protectores. Los dragones se asocian con la defensa de lugares y personas, tanto en la literatura como en los videojuegos.
sabiduría y conocimiento. Los dragones a menudo son interpretados como seres antiguos y sabios que poseen un conocimiento profundo. En la literatura y otras formas de entretenimiento, se les presenta como consejeros o guías para los héroes. Misticismo y magia. Los dragones son criaturas mágicas en muchas interpretaciones modernas, simbolizando la conexión entre lo terrenal y lo sobrenatural. Representan la capacidad de trascender lo ordinario y entrar en un mundo de magia e imaginación. Identidad y autoestima. En el ámbito personal, los dragones pueden simbolizar la fuerza interior y la autoconfianza. Algunas personas los eligen como tatuajes o símbolos para representar su propia lucha y superación de obstáculos. Metáforas de cambio y transformación. Los dragones pueden simbolizar la transformación personal, ya que a menudo se les representa como criaturas que cambian de forma o evolucionan con el tiempo. Esta interpretación puede ser una metáfora de los cambios que las personas experimentan en su vida. Fuente de inspiración creativa. En el arte y la cultura pop, los dragones continúan inspirando a creadores de todas las disciplinas, desde escritores hasta artistas visuales. Su versatilidad y capacidad para encarnar diferentes valores y conceptos los convierten en figuras icónicas. Los dragones mantienen su relevancia en la cultura moderna debido a su capacidad para simbolizar una variedad de conceptos, desde poder y sabiduría hasta transformación y protección. Esta versatilidad asegura que los dragones sigan siendo una fuente constante de inspiración e imaginación para las personas de todas las edades. Los dragones han sido una presencia constante en la imaginación humana a lo largo de la historia, dejando una huella indeleble en diversas culturas de todo el mundo. Desde las representaciones míticas en Oriente y Occidente hasta su papel en la literatura y el entretenimiento contemporáneo, los dragones han evolucionado para adaptarse a las cambiantes percepciones y valores de la sociedad. Hoy en día, los dragones siguen siendo un símbolo versátil y poderoso en la cultura moderna, encarnando ideas de poder, sabiduría, protección y transformación. Su capacidad para inspirar a personas de todas las edades y en múltiples contextos los convierte en personajes icónicos en el cine, la televisión, la literatura, los videojuegos y otras formas de arte. Al reflexionar sobre el papel de los dragones en nuestra cultura, podemos apreciar su riqueza y diversidad, así como su influencia continua en nuestra visión del mundo y en nuestra creatividad. Estos seres míticos siguen siendo una fuente de asombro y fascinación, y su legado perdura como un recordatorio de la riqueza de la imaginación humana.